Nosotros no hemos negado nunca la crisis. Si lo sabían, si sabían que esta crisis se estaba produciendo, desde cuándo, qué medidas han tomado, si no lo sabían, que me extraña mucho, por qué no han tomado medidas o por qué no lo han dicho, y si lo sabían y lo ocultaron por razones electorales, qué es lo que pasaba. En algunos casos tengo la sensación, señor Pizarro, que ustedes están convocando a la crisis, que no están buscando soluciones, sino creando problemas. Hemos tenido unas intervenciones, en mi opinión, lamentables en las últimas horas de una persona importante de su partido referente a la solvencia de nuestro sistema financiero. Usted, como expresidente de la CECA y expresidente de una caja y conocedor del mundo financiero, ¿le parece razonable hacer afirmaciones de ese tipo? Y algo más, le he preguntado desde cuándo sabían ustedes que había una crisis no vinculada a la construcción, no vinculada al ladrillo. Pues bien, mire usted, el indicador sintético de actividad económica, que usted lo tiene, que es el índice que maneja el propio Ministerio de Economía, lo que ya los decía, y está aquí la curva, es que desde diciembre del año 2006 ustedes ya sabían perfectamente que venía la crisis y yo tengo la sensación de que desde entonces no han hecho nada. Seguramente porque los órganos que tenían que vigilar la competencia, léase Comisión del Mercado de Valores, Comisión de la Energía, Tribunal de Defensa de la Competencia, hoy Comisión de Defensa de la Competencia, estaban dedicadas a otras cosas distintas. En inglés se distingue entre hard data y soft data, y estos son soft data. Esas encuestas dicen que quien puede gestionar mejor la crisis es el Partido Socialista y no el Partido Popular, a pesar de estas dificultades. Están diciendo que vamos a crecer el año que viene al 3,1. Hoy el señor Almunia ya dice que al 2,7 y la verdad es que no le cree prácticamente nadie. Y le voy a decir, mire usted, expansión 5 de febrero, estimación de crecimiento para el 2008, de todos los cálculos pronosticados. Mire usted sabe quién son AFI, que es el señor Ontiveros, que lo conocerá. El señor Ontiveros dice que vamos a crecer al 2,4. La Caja de Cataluña es así, esa dice al 3, el señor Serra dice que al 3, Caja de Madrid al 2,5, las cámaras de comercio, que no creo que sean sospechosas, al 2,7, Funcas al 2,6, el ICO al 3, faltaría más, Intermoney, a lo mejor le están jugando una mala jugada, piensa lo mismo que usted, al 2,4. ¿Sabe lo que le digo? Que como no crezcamos al 3,8, donde ya se está deshaciendo empleo, por debajo del 3, y lo decía la directora del Instituto Nacional de Estadística el otro día, por debajo del 3 hay problemas con la subsistencia de todos los sistemas de protección social, porque lo que protege a los jubilados y lo que protege a los parados es que haya empleo, señor Solbes, es que haya empleo. España está bien preparada, yo diría que mejor preparada que nunca en la historia para hacer frente a cualquier reto. Es verdad que necesitamos plantear las cosas con rigor, con sensatez y con ilusión. Yo creo que tenemos a veces excesos de demagogia y de catastrofismo. Hay dos opciones. Tras este debate espero que los ciudadanos dispongan de más elementos para formar su juicio. El voto no es neutro. Decide un modelo u otro de país. Y no todos queremos hacer lo mismo con los resultados del crecimiento. Vemos España de forma diferente a como la ve el Partido Popular, percibimos que la ve con demasiado dramatismo, mientras que nosotros lo hacemos con mucho más realismo y confianza. Nuestra experiencia durante estos 4 años demuestra la eficacia de nuestra política y por eso los socialistas creemos que tenemos el mejor programa para el país: cuentas públicas saneadas, esfuerzo inversor, mejor funcionamiento de los mercados y una política social reforzada. El Partido Popular propone, en algunos casos, políticas de ajustar el cinturón, que desgraciadamente siempre afecta a los que menos tienen, y rebajas fiscales ambiciosas que van en el sentido contrario, favoreciendo a aquellos que disponen de más margen de maniobra. Y pone también, y es lo que más me preocupa, en peligro las políticas sociales. Hablan de crisis por parte del Partido Popular, incluso de recesión, que ya a veces resulta un poco incluso molesto, nada más alejado de la realidad, como hemos visto en los gráficos que hemos presentado. Como conclusión, el catastrofismo yo creo que es incompatible con la capacidad para afrontar los retos futuros. La situación actual no es un riesgo, yo creo que es una gran oportunidad. Llevo a lo largo de toda mi vida profesional trabajando para este país y lo voy a seguir haciendo,
Con ideas claras y con un liderazgo fuerte, que espero que dispongamos de él después de las elecciones, estoy convencido que España saldrá reforzada. Eso es lo que nos proponemos y eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. Yo tengo un debate con Pizarro para las elecciones. Quiero recordar que eso es en marzo. Las elecciones son, creo recordar, en abril, me parece. Y es verdad que yo en el debate con Pizarro habla de crisis y yo hablo de una desaceleración rápida de la economía y de dificultades en la economía. Es verdad que no habla de vivienda, ni yo hablo de vivienda tampoco en ese momento, y hablamos de otras cosas. Evidentemente la preocupación es que la crisis venía inmediatamente. Mi tesis es que con un crecimiento que teníamos previsto para aquel año, teníamos que estar creciendo en aquel momento, todavía terminó el año al 2,5 y se desaceleró en la segunda parte, o sea que estábamos creciendo por encima del 3 en aquel momento. Mi tesis era que, hombre, empezar anunciando una crisis con un crecimiento del 3 era por lo menos discutible, por lo tanto seamos más prudentes como ministro de Economía y digamos que hay una desaceleración rápida. A partir de ahí empezó un debate sobre si utilizábamos la palabra crisis o no. ¿Sabe usted cuánto duró ese debate? Exactamente 2 meses y medio. En junio, a primeros de junio, yo, en una intervención del señor Llamazares en este congreso, ya utilicé la palabra crisis. Y una semana más tarde el presidente utilizó la palabra crisis en una reunión de empresarios. Por lo tanto, el negar la crisis, es decir, no hablar de la palabra crisis durante 2 meses y medio, la verdad es que lo hemos pagado caro durante muchos años, pero es verdad que habíamos hablado de una desaceleración rápida de la economía y, hombre, no me parecía ir a las elecciones con una palabra crisis, que era algo que en aquel momento tampoco era totalmente evidente. Evidentemente era un tema que había que tratar con cierto cuidado. En la medida en que soy consciente de que yo estuve allí y podíamos haber hecho más cosas, lo siento como el que más las dificultades que hemos tenido con la gente afectada y que no debería haber estado afectada, o no tanto. Es decir, digo no tanto porque es cierto que cualquier caída de actividad económica tiene, antes lo decía, sus ganadores y sus perdedores, y evidentemente lo mismo con el periodo de crecimiento. Hay gente que entra en el mercado de trabajo, en el periodo de caída de actividad hay gente que sale del mercado de trabajo, pero es verdad que esa es la gran tragedia derivada de la crisis. La gran tragedia derivada de la crisis es la distorsión social que se ha generado y las dificultades enormes que hemos creado en una masa de gente que tenía unas expectativas, tenía un trabajo, unas expectativas de trabajo que han desaparecido. Por lo tanto, se jugaba así. Yo asumo la culpabilidad que tengo. Seguramente la tengo, o seguro que la tengo, porque fui responsable de haber cogido un tren que se iba acelerando, que se me aceleró un poco más, que empezamos a desacelerarlo un poquito al final del periodo, pero que no llegamos a tiempo. No llegamos a tiempo por culpa nuestra, es irrelevante. Lo que sí es cierto es que los factores externos hicieron que no llegásemos a tiempo. ¿Que contábamos con más tiempo? Sí, contábamos con más tiempo para bajar, digamos, la velocidad del tren, pero la verdad es que nos quedamos sin vía y la crisis de la subprime, y no tanto la subprime como la crisis de Lehman y todo lo que supuso, al final hizo que no fuéramos capaces de hacer un ajuste más suave. Yo no diría que un ajuste sin dificultades, pero un ajuste más suave de lo que tuvimos. Yo sí he sido, en la parte que he sido, y en la parte que he sido estoy dispuesto a discutir por qué adopté cada una de las medidas y las que no adopté. Y, por ejemplo, creo que debimos ser más valientes en términos de superávit presupuestarios. No sé si hubiéramos sido capaces. Debíamos haber sido más valientes en entrar en el tema de la gobernanza de las cajas. No sé si hubiera sido posible, visto el momento político. No olvidemos el momento político y la distribución del sistema de cajas en España, y son elementos sin duda que tienes la responsabilidad de no haber conseguido, no haber intentado conseguirlo, pero sin duda alguna son hechos que están ahí.
La rebaja de los 400 euros, totalmente de acuerdo con usted. No le puedo decir más. Si quiere usted explicar cómo se produjo y por qué lo acepté, lo he escrito y lo puedo decir. Era una idea que a mí me pareció, ni esa ni la del cheque bebé me gustaron nunca. Nunca. La primera salió por una iniciativa de Seguridad Social, porque le sobraban dinero según ellos, y preferí que la pagara el Estado que la Seguridad Social para evitar problemas de futuro. Y en cuanto a los 400 euros, fue una decisión de campaña electoral en que, por un contexto político en el que se produce, pues al final hay que aceptarla, difícil, pero nunca he estado de acuerdo con los 400 euros, porque ni una ni otra me parecían medidas que estuvieran diseñadas ni bien definidas. Y si me pregunta por el PLANE, le diré un poco lo mismo. El PLANE, la idea de llevar a cabo un cierto gasto después del G20 en Washington, donde se pedía a la gente que impulsáramos nuestro crecimiento, pues era una idea que podía tener un cierto sentido. El fondo municipal permitía gastar el tema rápidamente y tener impacto en el mismo año, cosa que seguramente tuvo un cierto impacto en el año 2010. Es verdad que tenía un problema, y yo la sugerencia que hice fue que en vez de un impacto tan inmediato, que no fuera tan inmediato, y que fuera dinero para actuaciones que pudieran tener más alcance permanente, como era, por ejemplo, todo el tema salida de aguas y todo el tema de estas cosas que normalmente nadie se preocupa en los ayuntamientos de hacer estas cosas y empezar a hacer estas cosas. Y en todo caso puse el límite que un año y no más, porque es verdad que yo hubiera preferido reservar esos recursos por si la crisis se complicaba. Pero, digamos, lo he comentado antes, teníamos dos discrepancias fundamentales. Una, si había que gastar más dinero pronto o más tarde, y otra, evidentemente, si había algunas reformas que había que hacerlas antes o después. Y bueno, al final, lógicamente, la lógica es como es, y se hacen las cosas que quien tiene la capacidad de hacerlas, pues decide. Punto. Lo importante es que todos los españoles conozcan lo que hemos hecho en estos años. Los hechos y los datos. Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. La economía española está fuerte, es sólida. Ha creado 3 millones de empleos. Vamos a crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura. No estamos en una crisis económica. De obras públicas que sin duda alguna van a generar un empleo en un volumen muy estimable. Son personas que se han apuntado al paro. No es lo mismo. El trabajo llegue a todos los españoles consiguiendo el pleno empleo. Nosotros vamos a demostrar cómo se sale de esta crisis. Algún brote verde empezamos a ver. Seguir aumentando la prosperidad, llegar al pleno empleo. Que la peor previsión de paro que podemos tener por delante será siempre una previsión de paro mejor que la mejor que tuvo el Partido Popular en la legislatura pasada. Pone de manifiesto estos datos que todas las políticas del PLANE que el Gobierno puso en marcha empiezan a dar buenos resultados. No prometí el pleno empleo. Vamos a salir de la crisis en el año 2010. Vamos a salir de la crisis gracias a la acción de este Gobierno. El Gobierno considera que lo más duro de la crisis ha pasado ya. Es de una solvencia fuerte. Y yo defiendo que vamos a salir de la crisis. Son previsiones que son negativas para este año 2009 y que son menos negativas para el año 2010. Los meses mejores van a ser los meses cuando empiece la primavera, siempre son más favorecedores del empleo. No es muestra de un optimismo sin fundamento, es el resultado del trabajo que se ha hecho en estos 4 años y la confianza que tenemos en la sociedad española. Hay una base que son los principios y valores de las personas, aquello en lo que uno cree. Desde los valores y principios de una persona
aparecen las ideas sobre cómo uno cree que se analiza pues, la sociedad que le toca vivir. Esas ideas, si alguien es coherente, se transforman en actos y esas actuaciones en comportamiento. Es decir, que cuando uno desde sus principios y valores y de la interpretación que hace de la realidad pasa a la acción, que es lo que a mí me ha tocado muchas veces, pues esa acción se transforma en actos, los actos en comportamiento y el comportamiento al final determina el carácter de una persona y el carácter es el destino de alguien.